Buenas tardes, hermanos, hermanas, de nuevo juntos, de nuevo considerando este precioso Evangelio de Lucas con una riqueza extraordinaria, una riqueza que nos ayuda a seguir adelante en este camino y nos enriquece, tanto a vosotros, creo yo, como a mí mismo, porque es un Evangelio que es muy rico en detalles, muy rico en situaciones, en frases, en contextos y en conceptos. Nos toca hoy, después de haber estudiado y haber hablado sobre cómo Jesús sana al criado de un centurión, cómo Jesús resucita al hijo de una viuda del pueblo de Naín. Entonces, en esa situación, en ese ambiente, vamos a entrar en el capítulo 7 de Lucas, en una perícopa, en un bloque que hace el evangelista a partir del versículo 18 al versículo 35. Hace un bloque porque el tema tiene una línea común. Y lo vamos nosotros a dividir también en varias partes porque siendo un solo bloque también requiere su consideración. No sé si hoy la veremos todo, pero bueno, vamos a ir adelante, siempre enfocando nuestra vida, nuestro pensamiento y nuestro estudio en la palabra preciosa de Dios. Vamos a leer de entrada versículos 18 y 20 del capítulo 7 de Lucas. Y dice así. La versión que se utiliza, sabéis que es indiferente. Cada uno tiene su versión y cada uno con esa versión se va alimentando. Dice, los discípulos de Juan fueron a contarle todas estas cosas, que había resucitado a un siervo del centurión y que había resucitado al hijo de una viuda de Naín. Dice, los discípulos de Juan fueron a contarle todas estas cosas a Juan. Me imagino a los discípulos de Juan mezclados entre los asistentes y expectantes a ver lo que Jesús hacía, porque Juan estaba encarcelado, todos lo sabemos. Dice, entonces Juan llamó a dos de ellos y los envió a Jesús para que le preguntasen, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Los dos discípulos fueron a ver a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para preguntarte si eres tú el que había de venir o esperaremos a otros. Bien. ¿Por qué? ¿A qué viene? ¿Qué pretende Juan, el Bautista, al enviar a dos de sus discípulos a preguntarle aquello a Jesús? Se presentan dos cuestiones muy evidentes, ¿no? Quizá Juan dudaba, no sabía, no reconocía aún, a pesar que en el bautismo se había manifestado que Jesús era el ungido del Espíritu Santo para realizar la misión como Mesías, como Mesiaj en hebreo y en Cristos en griego. Al realizar una misión, él era el Mesías prometido. O quizás, porque el mismo Juan dudaba. Es decir, tenemos los dos. Juan podía dudar o Juan podía, sin dudar que fuera Jesús el Mesías, querer certificar a sus discípulos que aquel era el Mesías. Sin embargo, hay un problema en medio, y es que, tal como nos narra también el evangelista Juan, había una cierta competencia entre los seguidores de Jesús y los seguidores de Juan. De hecho, en los evangelios nunca vemos que se encuentren y hagan un mismo camino. Hace tiempo ya lo estuvimos estudiando, como en el caso, por ejemplo, de Apolo en Hechos de los Apóstoles. Pero aquí ya tenemos algo. Sea o porque Juan dudaba, o porque quería que sus discípulos
tuvieran la certificación de que Jesús era el Mesías, que los envía. Y les envía para que le preguntasen: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Los dos discípulos, versículo 20, fueron a ver a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para preguntarte si eres el que había de venir o esperaremos a otro. Una cuestión que a veces se presenta en el mundo que están buscando a Jesús, o en el mundo judío mismo, hoy en día. ¿Es Jesús el que esperábamos, el Mesías, o hay que esperar a otro? Nosotros mismos, mucha gente piensa, hemos de buscar a Jesús para reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Mesías, o lo descartamos como tal. La pregunta estaba hecha y es preciosa. ¿Y entonces qué sucede? ¿Qué respuesta la de Jesús? Jesús, fijaos que no hace algo que igual nosotros haríamos. Automáticamente nos pregunta a nosotros: oye, ¿tú crees que Jesús es el Mesías? Y nosotros diríamos: hombre, sí. ¿Por qué? Porque claro, hizo tal, porque es el Hijo de Dios, es la palabra, tal. Jesús no. Jesús no hace ningún discurso teológico. Jesús no desarrolla un argumento mental, ni filosófico, ni, repito, teológico. Simplemente hace una referencia, y esto es lo interesante, a lo que hace, a lo que vive. Y es interesante para nosotros, porque nos enseña que muchas veces no tenemos la necesidad de dar un discurso sobre nuestra fe, porque lo que hay que hacer es vivir auténticamente nuestra fe. El ejemplo, la vivencia de cada día, nuestro comportamiento, nuestra forma de razonar, nuestra forma de ver, nuestra forma de explicar la vida, de entender la vida, la forma de entender la vida y vivirla ha de ser y es lo suficientemente poderosa para que los demás comprueben que hay un Mesías en el que nosotros creemos, y entonces sirva eso para propagar la salvación, que es en el fondo lo que todos deberíamos de tener y de desear, la salvación de todos los que nos rodean. Pero Jesús, ¿qué hace? Fijaos en el versículo 21, dice: en ese mismo momento Jesús curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y de espíritus malignos. También dio vista a muchos ciegos. La referencia que hace Jesús es precisamente a algo. Hoy en día los judíos dicen que no, Jesús no es el Mesías porque no responde a su expectativa del Mesías esperado. Pero en este caso Jesús, para dar testimonio a Juan y a sus discípulos, hace una referencia diciendo: yo curo enfermedades, curo dolencias, salvo de esclavitud a muchas personas, mental, psicológica, del tipo que sea, y doy vista a los ciegos. Hechos reales, hechos concretos. No esa, como he dicho antes, esa posible teoría de la religión, teoría teológica, no, hechos concretos. Mirad, está pasando esto, está pasando curaciones, sanaciones, está el Señor actuando, dando un testimonio extraordinario. Y en el 22 dice: a continuación respondió Jesús: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Aquí está, ¿veis? Repito lo que he dicho antes. Nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. Dice:
Y aquí hace una referencia preciosa, si os acordáis, precisamente en el programa que ya habíamos hablado, que el Señor desarrolla en la sinagoga de Nazaret, en el capítulo 4, versículo 16 en adelante, en que el Señor toma referencia del Antiguo Testamento y dice: yo he venido a tal y tal y tal y tal. Y aquí le está diciendo precisamente a los discípulos de Juan, decirle a Juan y para vosotros también, que mi testimonio consiste precisamente en una referencia concreta a las profecías y que las estoy cumpliendo. Dice: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio, la buena nueva de la llegada del reino. Y dice una frase extraordinaria: dichoso es cualquiera que no se escandalice de mí. Es decir, ante esa manifestación del mesianismo de Jesús, ante esa aportación visible, real, con referencia a los profetas, que hace Jesús en su vida para dar a entender que realmente el reino de Dios ha llegado y que, en este caso concreto, sean los discípulos de Juan y Juan mismo que lo vean, dice: dichoso es cualquiera que no se escandalice de mí. Es decir, bendito, macario sea aquel que ante estos hechos, ante esta realidad, ante esta situación, ante estas vivencias, no me rechaza. Todo lo contrario, reconoce que en la vida de Jesús hay un elemento que se manifiesta, que es el mesianismo. Jesús es el ungido, el Hijo de Dios viviente, el Hijo de Dios vivo. Y esto es lo que le dice a sus discípulos. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí los discípulos se van. ¿A qué? Primero a decirle a Juan, dice versículo 24, cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar de Juan a la gente. Fijaos cómo ya ni siquiera es capaz de decir, veis yo porque tal. No. Deja de lado su propia persona y se pone a ensalzar la figura de Juan el Bautista. Y dice algo impresionante también. Cuando en el versículo 24, voy a volver a hablar de él, cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar de Juan a la gente. ¿Y qué les dice? Cuando salisteis al desierto, ¿os acordáis que Juan predicaba en el desierto? ¿Qué esperabais encontrar? Una pregunta interesante. Una pregunta interesante. Porque, ¿qué esperamos nosotros encontrar en Jesús primeramente? Y en este caso, ellos en Juan. Y fijaos, dice, una caña sacudida por el viento. ¿O esperabais encontrar un hombre vestido elegantemente? Los que visten con lujo y se dan buena vida viven en los palacios reales. ¿Qué esperabais entonces encontrar? ¿Un profeta? Pues sí, dice Jesús, os digo, y más que profeta. Más que profeta. Es decir, cuando la gente iba fuera al desierto a buscar a Juan, claro, evidentemente iba con intención. Sin embargo, lo que se encuentra es con alguien sencillo, humilde, y sobre todo con alguien que habla la palabra de Dios. En el fondo, cuando, hermanos y hermanas, cuando empecemos a buscar, como creyentes incluso, a algo en el Señor, hagámoslo con humildad, con sencillez y esperando
recibir y escuchar la palabra de Dios. Y Jesús sigue en el 27, dice, de él está escrito, yo os envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Es decir, es una referencia que toma Jesús del Antiguo Testamento para aplicarlo a Jesús. Porque como dice el Señor, lo dice claramente, enviaré mi mensajero delante de mí. Malaquías 3:1, por ejemplo. Ahí está. Y Jesús dice, Juan es ese mensajero que Dios ha preparado para que camine delante de mí. Y vaya afirma la importancia de Juan, el 28, porque os digo que no ha nacido nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Importante porque resulta que Juan se encuentra encuadrado aún en el Antiguo Testamento. El reino de Dios, tal como lo predica Jesús, todavía no se ha manifestado. Por lo tanto, es a partir del anuncio de Jesús, de la llegada del reino de Dios, y que se incorpora todo aquel que cree en él, entra en el reino de Dios. Juan todavía no, porque pertenece a la esfera del Antiguo Testamento, que después todos estaremos juntos en ese reino de Dios tan precioso y tan maravilloso, en que alabaremos al Señor todos juntos, eso sí. Pero de momento, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede entonces ante ese testimonio vivo de Jesús? El versículo 29 dice, todo el pueblo, incluso los recaudadores de impuestos, después de escuchar a Juan, reconocieron la justicia, la salvación de Dios, haciéndose bautizar por él. Fijaos, está reconociendo la postura, la actitud, la enseñanza, la importancia de Juan. Y dice, pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron para su mal el propósito de Dios para ellos y no quisieron ser bautizados por Juan. Está poniendo a Juan en su lugar. Juan, un precursor, una persona como profeta y guiado y llevado por Dios, que prepara el camino de la llegada de Jesús. Y también es digno de fe lo que Juan hizo. Por eso es importante e interesantísimo reconocer, no solo en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento, todo lo que Dios está preparando y dándonos para creer en Él y seguirle. Y claro, Jesús no se queda corto. Y lo que hace entonces es aplicar eso que acaba de decir de Juan ahora a su situación. Dice en el versículo 31, Jesús siguió diciendo, ¿con qué compararé a esta generación de hoy? ¿A quién es comparable? Y ahora cita un refrán. Jesús utilizaba en varias ocasiones dichos del pueblo. Evidentemente, todos sabemos y lo hemos hablado que su enseñanza se encarna en la sabiduría del pueblo. Proverbios, por ejemplo, el libro de Proverbios, atribuido a Salomón, no deja de ser también una recopilación de dichos populares, de sabiduría popular, que evidentemente tiene el carácter de estar inspirado por Dios, evidentemente, pero no deja de ser curioso que recoge una serie de dichos populares, refranes. Hay muchas culturas, como la catalana, como la castellana,
como la francesa, como la inglesa, la italiana, muchas lenguas, muchos pueblos que tienen un sustrato, un refranero, que se dice, ¿no? Ya me viene a la cabeza, por ejemplo, esa de que mala hierba nunca muere, o dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, son refranes. Entonces Jesús lo que hace es utilizar un refrán de aquella época. Dice, son semejantes a los muchachos que sentados en la plaza dan voces los unos a los otros y dicen, tocamos la flauta para vosotros y no bailasteis. Os entonamos cantos de duelo, endechas, y no llorasteis. Es decir, no reaccionasteis. No habéis reaccionado ni ante el ministerio profético de Juan que anunciaba la venida del Mesías, ni estáis reaccionando ante mi presencia, dice el Señor, como Mesías. No reaccionáis. No podéis reaccionar. No reaccionáis con Juan y no estáis reaccionando conmigo, a pesar de que se están cumpliendo todas las profecías, dice Jesús, dichas para mí y no creéis. Dice, en el versículo 33 lo dice clarísimamente, porque ha venido Juan el Bautista y por no comer pan ni beber vino, decís, lleva un demonio dentro. Hagas lo que hagas, como no quieras aceptar el testimonio del Señor, no hay manera. Porque sea blanco, sea negro, sea gris, pondrás siempre excusas para no aceptar el testimonio del Señor. Dice, repito, porque ha venido Juan el Bautista y por no comer ni beber vino, decir, lleva un demonio dentro. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe. Come y bebe. Una persona normal, unida al pueblo, que comparte las fiestas como en la boda de Caná, que se ríe, que canta, que se divierte, que habla la palabra de Dios. Y decís, ahí tenéis a un glotón y borracho, amigo de andar con recaudadores de impuestos y con gente de mala reputación. De verdad os lo digo de corazón, como quisiera que nosotros, que yo, que la Iglesia se nos acusase precisamente de ser gente que según las normas fundamentalistas, las normas legalistas, no seguimos sus pretensiones, pero que estamos siguiendo precisamente la enseñanza de Jesús de estar junto a la gente, compartir con la gente, vivir con la gente, para que con nuestro testimonio trasladarlos al reino de Dios. Incluso, fijaos, los fariseos, los escribas, la gente religiosa rechaza a Jesús como rechazó a Juan. Y aquí viene una frase final, preciosa, del versículo 35. Pero la sabiduría es conocida como tal sabiduría por quienes la reciben de corazón. Es decir, solo aquellos y aquellas personas que entienden el verdadero evangelio de Jesús, solo aquellas y aquellas personas que viven auténticamente la enseñanza de Jesús de una manera real, práctica, vivencial, testimonial, son los que están llenos de sabiduría,
Los demás, permitidme la palabra, son necios, que ven y no ven, que oyen y no escuchan, que les viene a la cabeza la palabra de Dios, pero la rechazan, como rechazaron a Juan el Bautista y como rechazaron a Jesús y rechazan a Jesús, el Mesías. Espero, hermanos y hermanas, que esta reflexión, un poco larga el texto, ¿no?, del versículo 18 al 35, nos haya servido precisamente para comprobar que las apariencias engañan, que nuestros criterios deben de ser automáticamente apartados para asimilar los criterios de Dios, los verdaderos, y vivir según nos pide, sin tener miedo de que nos digan glotones o borrachos, sin ir a buscar al desierto pomposidades, palacios y vestimentas, sino tener una vida sencilla, humilde, entregada para realizar siempre el propósito de Dios. Y voy a hacer una pequeña traslación. Imagínate que hoy el Señor a ti y a mí nos dice: sí, yo te envío como un mensajero para que anuncies el Evangelio y prepares delante de mí a las personas que el día de mañana van a creer y se van a salvar. Que el Señor nos bendiga y nos guíe en estos estudios. Amén.